Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Así es, muy buenas noches, conozca de inmediato nuestros titulares. Llegó hoy a Cuba el jefe de Estado y Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Arribó también el presidente de la República de Namibia. Denuncia canciller Bruno Rodríguez Parrilla intentos desestabilizadores de Estados Unidos contra Cuba al intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas. Preparada Pinar del Río para efectuar acto central por el aniversario 54 de los comités de defensa de la revolución. El presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, llegó en la tarde de este sábado a Cuba en visita oficial. En el Aeropuerto Internacional José Martí, el dignatario africano y sus acompañantes fueron recibidos por Ana Teresita González, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba. El pequeño estado africano de algo más de 1 millón de habitantes mantiene fraternales relaciones con Cuba desde que ambos países iniciaran sus nexos oficiales el 27 de diciembre de 1972. Esa nación centroafricana ha sostenido una decisiva postura de condena al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de 5 décadas. La cooperación internacional con ese país se inició en 1974 y un total de 940 colaboradores cubanos han prestado servicios en esa nación. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también en horas de la tarde de este sábado llegó a Cuba el presidente de la República de Namibia, excelentísimo señor Hifikepunye Pohamba. El mandatario de la nación africana cumplirá una visita oficial a la isla. En horas de la tarde de este sábado llegó a la capital cubana el presidente de la República de Namibia, Hifikepunye Pohamba. La viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga, ofreció al mandatario africano un saludo cordial y la bienvenida a tierra cubana. Como parte de su visita a la isla, el mandatario de Namibia sostendrá conversaciones con el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, entre otras importantes actividades. Cuba y Namibia poseen estrechos vínculos bilaterales desde hace 24 años y esta nación africana apoya la lucha del pueblo cubano en contra del bloqueo y por la libertad de los 5. Los nexos de la colaboración trascienden el ámbito político y se extienden a otras muchas esferas. Actualmente elaboran más de 80 cooperantes cubanos en Namibia y más de 40 becarios de esa nación estudian en Cuba. La visita del mandatario namibio se extenderá hasta el próximo lunes. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció los intentos desestabilizadores de Washington contra nuestro país en la sesión de la tarde del 69º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Varios países reiteraron su solicitud de reformar el organismo y su Consejo de Seguridad y rechazaron las sanciones unilaterales de los Estados Unidos para lograr sus intereses. La actual crisis de Libia, expuesta por el presidente de su Cámara de Representantes, es uno de los más ilustradores ejemplos de las consecuencias de una guerra civil catalizada por la intervención extranjera. Un gobierno manipulado por las bandas armadas, terror político y saqueos son algunas de las secuelas del derrocamiento del líder libio Muammar al-Gaddafi, respaldada por la OTAN. Muy a propósito, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se refirió a la costumbre de Washington de utilizar la fuerza militar de forma unilateral en cualquier lugar para defender sus propios intereses. Vietnam, a través de su ministro de Exteriores, Pham Binh Minh, también pidió el fin de esas políticas. ¿Acaso la Asamblea General no debería aprobar una declaración sobre la inadmisibilidad de la interferencia en los asuntos domésticos de los Estados soberanos y el no reconocimiento del golpe de Estado como un método para el cambio de poder? Ha llegado el momento de excluir plenamente de la interacción internacional los intentos de ejercer presión de manera ilegítima en algunos estados. El carácter contraproducente y carente de sentido de las sanciones unilaterales a Cuba es un buen ejemplo. Pedimos
que se ponga fin a las sanciones económicas unilaterales contra países en desarrollo y apoyamos las resoluciones de la Asamblea General tendientes a poner fin al embargo económico contra Cuba. Vietnam condena firmemente todos los actos de terrorismo bajo toda forma. De manera contundente, los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, Ramtane Lamanra, y de Mozambique, Oldemiro Márquez Baloy, exigieron a Estados Unidos poner fin al bloqueo contra Cuba. El titular chino de Exteriores, Wang Yi, denunció la intervención de terceros en conflictos bilaterales y exigió que las acciones para intentar resolverlos cuenten con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, respaldó la soberanía del pueblo palestino y pidió levantar el bloqueo impuesto por Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expuso los nuevos tipos de agresión de Estados Unidos contra nuestro país. Durante el actual gobierno se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero. Tampoco desiste de promover la desestabilización en Cuba. Destina cada año presupuestos millonarios y se apoya de forma creciente en el uso de métodos encubiertos con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El discurso del canciller cubano será transmitido de manera íntegra en los minutos finales de esta emisión. Luis Miguel Cabrera, desde la redacción internacional. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió hoy que la derecha local e internacional articula una estrategia que incluye el llamado golpe blando para intentar derrocar a los gobiernos progresistas de América Latina y en especial de su país. En su mensaje semanal televisado, el presidente se refirió a los disturbios provocados la pasada semana por opositores en Quito, capital de ese país. Correa alertó que esas movilizaciones continuarían para dar la impresión de ingobernabilidad como ocurrió en Venezuela e instó a sus seguidores a formar comités de defensa de la revolución ciudadana en cada barrio del país. El presidente ecuatoriano llamó a estar más unidos, más movilizados y más esperanzados que nunca. En distintas ciudades de Ucrania, miles de personas salieron este sábado a las calles para participar en protestas a favor de la paz y contra la guerra que se desarrolla en ese país. En las manifestaciones participaron diferentes partidos políticos, sindicatos, organizaciones públicas y diferentes grupos de activistas. Según los organizadores, las protestas han tenido lugar en al menos 6 ciudades del país. En la ciudad de Kharkov, alrededor de 20 personas fueron detenidas, mientras que en Odessa se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia del 2 de mayo, donde los enfrentamientos trajeron consigo la muerte de 46 personas y 200 heridas. Saludos amigos del deporte. Industriales se mantuvo invicto en la Serie Nacional de Béisbol al derrotar 2 veces a Santiago de Cuba en el Latino, mientras Mayabeque alcanzó su primer triunfo de la temporada al disponer del sublíder Matanzas en el Victoria de Girón. Los azules se impusieron en el primero 4-2 guiados por la ofensiva de Lourdes Jr., quien batió de 4-3 con 2 cuadrangulares y 2 impulsadas. Irandy Castro archivó el éxito con salvado para Joandri Portal. En el segundo turno volvieron a imponerse sobre Santiago 4-1 con Jan Rendón en la lomita, apoyado por el salvamento de Michel Martínez. Los Gallos también aprovecharon muy bien la jornada sabatina. Ganaron el primero 7-6 en 10 entradas con doble decisivo de Ariel Sánchez. Ganó Yaniel Sosa, mientras que a Ismael Jiménez le marcaron 4 limpias en 5 1/3. En el segundo aventajaron a los oleñadores 6-2 a pesar del cuadrangular de Luis Serrano. Joenzo Carras se fue por la puerta ancha y Yudiel Rodríguez por la estrecha. La tropa de Rigoberto Madera tuvo que batallar durante 11 entradas para imponerse a los yumurinos 4-3, con jonrón decisivo de Danger Guerrero, excelente relevo de 6 2/3 de Elian Leiva y un certero tiro de Orlando Lavandera que enfrió en el home a Yadiel Hernández en el 10º, con la carrera que pudo dejar al campo a los Huracanes. En el choque también la desapareció Ariel
Daniel Sánchez. Villa Clara dispuso de Granma 6-5 a pesar de batear un hit menos, donde Jordani Samón disparó de 4-3 y jonroneó Lázaro Cedeño. La victoria para Marlon Romero y la raya negativa al casillero de Lázaro Blanco. En juego de desbordada ofensiva, Guantánamo fue superior a Camagüey 12-11. En el Cándido se conectaron 36 indiscutibles, 21 de ellos por los ganadores. Julio Pablo Martínez por los del Guaso batió de 6-4 con un jonrón y 2 remolques. Yaciel Morales guió el triunfo de los Elefantes sobre los Cazadores de 5-1 en choque sin jonrones. Navid Cosme, abridor por los derrotados, solo pudo sacar un out antes de irse a las duchas. En un gran duelo, la Isla volvió a derrotar a Pinar del Río 1-0, en el que Junior Gamboa, quien solo permitió 3 imparables en 8 innings, fue superior a Yosvani Torres, un digno rival que encajó su segundo revés. En el último juego de la tarde, Ciego de Ávila derrotó a Holguín 4-3 en el José Ramón Cepero. En otros temas, Cuba cayó arrolladoramente frente a Australia 90-57 en el debut de ambos seleccionados en el Campeonato Mundial de Baloncesto rama femenina con sede en Turquía. Las australianas, titulares de la versión del 2006 y candidata a discutir el título, dominaron el choque en toda la línea con mucha más efectividad en todos los renglones de juego. Yamara Amargo con 19 cartones fue la más destacada en el limitado ataque de las antillanas, secundada por Arlenis Romero con 8. Las nuestras están obligadas a derrotar a Bielorrusia mañana o a Sudcorea el próximo martes para aspirar pasar a la siguiente fase. Este fue el tercer triunfo de las basquetbolistas del país de los canguros frente a las cubanas, con un revés experimentado en 1983. Finalmente, el equipo cubano de voleibol femenino, como se esperaba, encajó un nuevo revés en el Campeonato Mundial con asiento en Italia. Las parciales del encuentro frente a las chinas, correspondiente al grupo D, fueron 25-15, 25-11 y 25-18. Como se conoce, las criollas ya no tienen opciones de pasar a la siguiente fase. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Continuamos ahora con otras del acontecer nacional. En horas de la madrugada de este domingo, la termoeléctrica del este de La Habana volverá a recibir combustible por el oleoducto que enlaza a esa industria con la base de supertanqueros situada en la bahía de Matanzas. Tras 72 horas de intensos trabajos en varios puntos del Valle de Yumurí, concluyó la interconexión de los 11 kilómetros de nuevos conductos de acero, lo que eleva la confiabilidad y seguridad en ese sistema. El oleoducto Matanzas-Santa Cruz del Norte vuelve gradualmente a la operatividad. La lluvia nos retrasó en un día las soldaduras en 2 puntos. Terminamos en la tarde del viernes. Especialistas encargados de la inversión señalan que estos trabajos han exigido el máximo rigor profesional y técnico. La calidad del trabajo es buena. Todas las soldaduras fueron revisadas con ultrasonido, quedando todo correctamente. Una vez puesto el oleoducto en explotación y después de varios días de observación de los 11 kilómetros, se procede al tapado del oleoducto y al saneado de toda el área para que quede la vegetación normalmente en el terreno. La directora general de la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas, Lidia Rodríguez, reconoce el cumplimiento del cronograma del proyecto. Dijo que la sustitución de varios segmentos de conductos proporcionará más confiabilidad a ese sistema y a la vez abre nuevas posibilidades para en el año 2015 ejecutar otros trabajos similares. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A continuación damos lectura a una declaración del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba que publica hoy el periódico Granma con el título "Los símbolos son sagrados". En el Congreso recientemente organizado por la Biofan se incluyó la presentación de 2 perfumes que, según declaraciones a la prensa internacional de funcionarios de esa empresa, llevarían como marcas los nombres de Ernesto y Hugo en un supuesto homenaje a los comandantes Ernesto Che Guevara y Hugo Rafael Chávez Frías. Los pormenores
detalles de esta acción irresponsable fueron analizados a fondo en la noche de ayer, viernes 26 de septiembre, con el director de la empresa y los funcionarios que presentaron el producto aún en fase de desarrollo, por lo cual no está producido comercialmente ni mucho menos registrado. Quedó esclarecido que no es cierto que los familiares del Sheikh Chávez hubiesen aprobado semejante utilización de sus nombres, como afirmó uno de los funcionarios a la agencia de noticias norteamericana AP. Por este grave error serán tomadas las medidas disciplinarias que correspondan. Iniciativas de esta naturaleza no serán aceptadas jamás por nuestro pueblo ni por el gobierno revolucionario. Los símbolos ayer, hoy y siempre son sagrados. Hola, ¿qué tal mis amigos? Miren, hoy tenemos que las altas presiones han penetrado en Cuña desde el Atlántico sobre Cuba. La vaguada de días anteriores se ha desplazado más hacia el oeste en el Atlántico y ha disminuido entonces la posibilidad de chubascos y lluvias en el país. Pero hay aquí una onda tropical sobre la República Dominicana, Haití, mucha nubosidad con una zona de bajas presiones en altura, y esta situación meteorológica, este sistema moviéndose hacia el oeste con lentitud, va a incentivar mañana la producción de los chubascos y tormentas eléctricas en la tarde en la región oriental de nuestro territorio nacional. Así las cosas, el pronóstico para mañana domingo será de una mañana de sol y algunas nubes para el occidente del país y temperatura mínima por la madrugada de 23 a 24 grados Celsius. Ya en la tarde el termómetro llegará hasta valores de 32, 33 grados, con algunos chubascos y algunas tormentas eléctricas en la zona interior y costa sur del territorio occidental. En cuanto a la región central del país, pues ahí amanecerá con sol, algunas nubes, 23 grados de mínima por la madrugada. En la tarde valores de 32, 33, también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona interior y sur de estas provincias durante la tarde. En realidad una actividad más aislada que en los días anteriores, tanto en el occidente como en el centro del país. No así en el oriente. Fíjense lo que va a pasar en la zona oriental. Por la mañana también habrá algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, 23, 24 grados de temperatura mínima por la madrugada, llegando hasta 25 en la provincia de Santiago de Cuba. Pero por la tarde se incrementará la nubosidad y ocurrirán numerosos chubascos, tormentas eléctricas hasta el anochecer o primeras horas de la noche, producto de la influencia de la onda tropical que viene avanzando, y las temperaturas máximas 33 y hasta 34 grados en la provincia de Granma. En los próximos días la situación de tiempo será de aislada lluvia en el occidente para lunes y martes y en el oriente del país para martes y miércoles, pero en el centro, pues producto de la onda tropical, habrá algunos chubascos, algunas lluvias también en el oriente del país, seguirá en el centro, y occidente y centro algunos chubascos y tormentas eléctricas para el próximo miércoles, ya 1 de octubre. Y en cuanto a las temperaturas, muy poca variación, 33 y 34 grados de temperatura máxima que seguiremos teniendo en el territorio nacional. Bueno, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. Los pinareños celebrarán en la mañana de este domingo el acto nacional por el nuevo aniversario de la creación de los comités de defensa de la revolución, el aniversario 54. Un equipo de este noticiero se encuentra en ese territorio precisamente y nos ofrece impresiones de cómo se ha preparado la provincia para la celebración. Hay un ajetreo diferente en Pinar del Río y las calles van tomando rostro cederista. Hay muchos CDRs que llegan y ves todos los papelitos, las cadenetas, ese embullo, la CAT-12. Recogemos, limpiamos el CDR y nos ayudamos mutuamente para divertirnos y pasarla bien. ¿Y se toma CAT-12? Sí, bastante, y buena que es. Por segundo año consecutivo, esta provincia obtiene la sede del acto nacional por la efeméride. La emulación que establece la dirección de los comités de defensa de la revolución evidencian indicadores en ascenso en cuanto a los parámetros medibles. Han participado de manera activa y sistemática en toda la batalla que hemos tenido los CDR en el país, en la lucha contra las indisciplinas sociales, en la batalla esta contra el mosquito Aedes aegypti para tratar de eliminar el mosquito. La intersección de las calles Martí y Rafael Ferro es desde ya una cuadra cederista. Para ello han trabajado aquí no solo los cuadros de la organización, sino toda la comunidad. Aportando cada uno la iniciativa de cada barrio y por supuesto también ayudando a colocar las sillas, los pendones, las banderas, de tal forma que todo luzca
luzca lo más bello posible. ¿Se hace Cardoso? Sí, se hace ¿Nos invita, que estamos de visita aquí? Sí, sí. ¿Dónde es? En el Hermano Cruz. A las 8 de la mañana de este domingo será el acto nacional por este nuevo aniversario. Momento especial será la entrega del premio del barrio a un destacado deportista de la provincia. Por supuesto, la condición de vanguardia nacional que por segundo año consecutivo recibirán los pinareños. Y al cierre del acto se espera la presentación del grupo Arnaldo y su talismán. Desde Pinar del Río fue un reporte de Lázaro Manuel Alonso y un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El comentario cultural de este sábado nos acerca al concurso de danza del Atlántico Norte Grand Prix Vladimir Malakov, celebrado recientemente en Holguín. Allí estuvo el periodista Dewar Farías Aúcar, quien nos ofrece sus valoraciones. Buenas noches. Un suceso cultural estremeció a la ciudad de Holguín recientemente. El primer concurso de danza del Atlántico Norte Grand Prix Vladimir Malakov. Mi participación en ese evento me permitió apreciar, observar, valorar varias aristas. En primer orden, la figura de Vladimir Malakov, un bailarín de renombre mundial, estrella de los últimos 50 años del ballet clásico, quien con su presencia prestigió el encuentro que lleva su nombre. Sus clases magistrales, sus conferencias, las entrevistas que concedió el equipo de prensa allí presente lo hicieron terrenal, asequible y hasta amable. Malakov rompió el mito del estrellato para hacerse cercano y compartir junto a nosotros en Holguín. El bailarín ucraniano posó su mirada en Cuba, en la ciudad de Holguín, lo que a mi entender enaltece todas sus categorías y nos habla de su grandeza como artista, de su humildad. Holguín, y no precisamente La Habana, no la capital del país, lo que obedece a varias razones. Una de ellas, el intento de potenciar la vida cultural ya bastante activa de esta ciudad oriental. Holguín, una plaza llamada a convertirse foco para el arte de la danza en la isla. Este primer Grand Prix lo demostró. La disposición de la Dirección de Cultura del territorio para este encuentro, el empeño del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, de sus instalaciones y teatros, en particular el Edi Suñol, la entrega a fondo de la compañía Codanza y en especial de su directora Maricel Godoy merecen todos los aplausos. Compañías, bailarines independientes, estudiantes de danza y recién graduados dieron forma al primer concurso Vladimir Malakov. Danza fragmentada de Guantánamo, danza del alma de Santa Clara, danza espiral de Matanzas, ballet de Camagüey, ballet de la televisión cubana y la anfitriona Codanza fueron las agrupaciones más representadas en la competencia. Entre las ausencias más notables mencionaría al Ballet Nacional de Cuba, tratándose pues de un concurso que lleva el nombre de una figura del ballet clásico. También le eché de menos al baile folclórico y al español, ya que la mayoría de las obras en concurso fueron de danza moderna o contemporánea. Y aquí enuncio otra virtud de este festival concurso, su carácter heterogéneo, la variedad, la amplitud para asimilar coreografías, coreógrafos y por supuesto bailarines de cualquier género y de cualquier parte del país. El segundo concurso de danza del Atlántico Norte Grand Prix Vladimir Malakov, previsto para septiembre de 2015 en la ciudad de Holguín, de seguro contará con mayor promoción. Esperemos también mayor participación y mayor repercusión para los cultores y amantes de la danza. Así termino, buenas noches y hasta un próximo encuentro. Y como lo habíamos informado, a continuación transmitimos de manera íntegra la intervención del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ante la Asamblea General de la ONU. Señor presidente, señor secretario general, excelentísimos señores jefes de Estado y Gobierno, excelencias, distinguidas delegadas y delegados. Vivimos en un mundo globalizado que avanza hacia la multipolaridad en una época marcada por la amenaza a la supervivencia de la especie humana. El gobierno de los Estados Unidos y la OTAN no podrán revertir esa tendencia mediante un nuevo reparto del mundo por la fuerza de las armas, pero hay un serio riesgo de que intentándolo lo hagan ingobernable. Los enormes arsenales nucleares y convencionales acumulados, el gasto militar anual impuesto de $1.750.000 billones,
y el incremento al 2% del Producto Interno Bruto de los presupuestos bélicos reclamado a todos los países de la OTAN no servirán para enfrentar ni resolver los problemas de la pobreza, el hambre, las epidemias, las oleadas migratorias, ni para conjurar las crisis de la economía global, ambiental, alimentaria, energética e hídrica. Como ya se ha demostrado, donde apliquen la llamada guerra no convencional, descrita en la circular de entrenamiento 1801 de las Fuerzas de Operaciones Especiales y las novedades de la revisión cuadrienal de la Estrategia de Defensa de Estados Unidos, ambas de 2010, se impondrá el caos mediante la desestabilización o destrucción de los estados, la proliferación de grupos violentos y extremistas, el desgarramiento de las naciones, las culturas y las religiones, de lo cual surgirán graves peligros para la paz y la seguridad regional e internacional. Es necesario rechazar la militarización del ciberespacio, la intervención ilegal y encubierta de los sistemas informáticos de unos países para utilizarlos en actos agresivos contra terceros, con el fin de alentar conflictos, así como el espionaje global a gobiernos y sociedades enteras. La aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos en detrimento de otras naciones soberanas es cada día más agresiva y prolifera el empleo de sanciones unilaterales, en especial financieras, como instrumento de política exterior. La utilización de sus cortes de justicia para imponer multas multimillonarias, incluso a sus aliados, mediante fallos violatorios del derecho internacional, se ha convertido en instrumento de castigo, de amenaza y de obtención espuria de recursos financieros. Si los gobiernos declinaran la defensa de su soberanía y la aplicación de sus propias leyes en protección de las normas del sistema financiero internacional, de los legítimos intereses nacionales y los de sus compañías y ciudadanos, estarían creando condiciones para el incremento de esas prácticas que ponen en peligro la independencia de todos los estados y el imperio del derecho internacional. Los emporios mediáticos, cada vez más vinculados con los objetivos hegemónicos de las potencias occidentales, prosiguen sus campañas de desinformación, manipulan los hechos de manera desvergonzada y cínica y crean matrices de opinión pública que favorecen la agresión. Es necesario otro orden internacional, sin lugar para la filosofía de la guerra y del saqueo de recursos naturales. La intervención extranjera en Siria debe cesar. No es posible que potencias occidentales alienten, financien y armen grupos terroristas para lanzarlos contra un Estado mientras intentan combatir sus crímenes en otro, como ahora ocurre en Irak. El gobierno de los Estados Unidos quebranta el derecho internacional cuando lanza, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, bombardeos unilaterales sin respetar fronteras ni estados soberanos, aunque los disimule con dudosas coaliciones. El intento de desplegar la OTAN hasta las fronteras de Rusia tendrá graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad de Europa. Las sanciones contra Rusia son inmorales e injustas. El despliegue estratégico norteamericano en Asia-Pacífico
creará peligros para la soberanía de todas las naciones del área. Los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, más recientemente en la Franja de Gaza, no deben quedar impunes al amparo del veto en el Consejo de Seguridad. Palestina debe ser ya un Estado miembro de las Naciones Unidas que ha de ser establecido dentro de las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalén Oriental. La Asamblea General ha de ejercer las prerrogativas que le concede la Carta en la peligrosa e inestable situación internacional actual, llena de amenazas y desafíos. El Consejo de Seguridad debe ser reconstruido sobre bases de democracia, transparencia, justa representatividad de los discriminados países del sur como miembros permanentes y no permanentes, credibilidad y estricto respeto a la Carta de Naciones Unidas, sin dobles raseros, procedimientos oscuros ni anacrónico veto. La Organización de Naciones Unidas requiere profunda reforma y la defensa de sus principios. El secretario general debe ser defensor y garante de la paz internacional. Señor presidente, los 1.200 millones de personas que viven en la pobreza extrema, los 842 millones que sufren hambre crónica, los 774 millones de adultos analfabetos y los 57 millones de niñas y niños no escolarizados nos confirman que las metas de desarrollo del milenio, cuestionables metodológicamente, fueron un espejismo. Ha faltado y falta voluntad política en los gobiernos de los estados industrializados, donde prevalece un ciego e ineficaz egoísmo. Voraces emporios transnacionales concentran crecientemente la propiedad sobre enormes recursos. La desigualdad en la distribución de la riqueza es cada vez más brutal. Es necesario, ineludiblemente, un nuevo orden económico internacional. En estas circunstancias, la concertación de la agenda de desarrollo posterior al 2015 difícilmente pueda ser una esperanza. No obstante, hay que intentarlo como la tarea más perentoria. Debe ser el resultado de una negociación intergubernamental e inclusiva. El documento resultante no debe ser la interpretación por parte de algunos del consenso, sino el consenso mismo. Es urgente poner la prioridad en África subsahariana. Es preciso enfrentar de manera conjunta y decidida, con cooperación suficiente y genuina, la epidemia de ébola que afecta a algunos países del continente. Cuba decidió mantener su cooperación médica en los 32 países africanos donde laboran más de 4.000 especialistas y extenderla bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud a las otras naciones más afectadas, como ha sido informado. Nuestros médicos y paramédicos lo harán de forma totalmente voluntaria. Llamamos a la comunidad internacional, en particular a los estados industrializados que cuentan con grandes medios, a responder con energía a la convocatoria de las Naciones Unidas y la OMS, que permita contar de inmediato con los recursos financieros, sanitarios y científicos para erradicar dicho flagelo e impedir que siga cobrando vidas humanas. Deben aportarse también los recursos necesarios en apoyo de la Agenda 2063 de la Unión Africana,
que fija la hoja de ruta para el desarrollo de esa región. En estas 5 décadas, 325.000 trabajadores de la salud cubanos han asistido a 158 naciones del sur, incluidos 39 países africanos, en los que laboraron 76.000 colaboradores. También se formaron gratuitamente 38.000 médicos de 121 países, de estos 3.392 de 45 naciones africanas. Si Cuba, pequeña y bloqueada, ha podido, ¿cuánto más no podría hacerse a favor de África con la cooperación de todos, en particular de los estados más ricos? Señor presidente, en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, convinimos en que para alcanzar el objetivo de sociedades más justas e inclusivas, es imprescindible una mejor distribución de la riqueza y los ingresos, la erradicación del analfabetismo, una educación de calidad para todos, el establecimiento de una verdadera seguridad alimentaria y sistemas de salud de cobertura universal, entre otros derechos humanos. La solemne proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, rubricada por los jefes de Estado y Gobierno, consagra el respeto de los principios y normas del derecho internacional, la promoción de una cultura de paz, del desarme nuclear y del desarme general y completo, así como el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social. Asumimos también el compromiso de lograr que América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y apoyamos el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia. La cumbre de La Habana reconoció que las crisis económica, financiera y medioambiental actuales golpean con especial crudeza a los pequeños estados insulares en desarrollo, entre ellos a las naciones del Caribe. Sus esfuerzos por elevar el bienestar de sus poblaciones no deberían ser castigados mediante el cálculo esquemático de los ingresos sin tener en cuenta sus particularidades y vulnerabilidades. En la CELAC, autóctono y legítimo, donde forjar desde su rica diversidad y unidad para realizar los próceres nuestra meta y hacer una contribución sustancial al equilibrio del mundo. Acontecimientos relevantes: el encuentro BRICS-UNASUR, la reunión de líderes de China y los países de América Latina y el Caribe, acordado en La Habana. Saludamos la declaración de fortaleza adoptada también en ese momento en Brasil, en la sexta cumbre de BRICS, cuyas economías constituyen el 25% mundial y representan casi el 40% de la población del planeta, así como la constitución del Banco de Desarrollo y de un fondo común de reservas de divisas que son trascendentes para los países del sur y para la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional. Expresamos toda nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y chavista que lucha y se defiende de acciones desestabilizadoras y de la injerencia externa bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro. Respaldamos la digna batalla que libra Argentina frente a los fondos especulativos y nos oponemos a las decisiones injerencistas
y violatorias del derecho internacional de cortes estadounidenses. Igualmente, reiteramos nuestro firme apoyo a los legítimos derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas. Reitero nuestro apoyo invariable a la lucha que lleva adelante Ecuador frente a la expoliación y el daño ecológico provocado por la actividad de las transnacionales. En vísperas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, recordamos que este año se celebra el 210 aniversario de la independencia de Haití, cuya revolución antiesclavista e independentista fue precursora de los movimientos libertarios en la América Latina y el Caribe. Haití merece una contribución especial para su reconstrucción y desarrollo bajo la conducción soberana de su gobierno, para la que alentamos a la comunidad internacional. Apoyamos el reclamo del Caribe de recibir reparaciones de las potencias coloniales por los horrores de la esclavitud. Señor presidente, el Departamento de Estado ha vuelto a incluir a Cuba en su lista unilateral y arbitraria de estados patrocinadores del terrorismo. Su verdadero propósito es endurecer la persecución de nuestras transacciones financieras internacionales y justificar la política de bloqueo. Durante el actual gobierno se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero, mediante multimillonarias multas a entidades bancarias de terceros países. Tal es el caso de la escandalosa e injusta mega multa impuesta al banco francés BNP Paribas, de promover la desestabilización en Cuba. Destina cada año presupuestos millonarios y se apoya de forma creciente en el uso de métodos encubiertos con el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El proyecto Zunzuneo de la USAID, que no solo viola las leyes cubanas, sino también las de su país, es la evidencia más. Las últimas revelaciones sobre el uso de jóvenes de nuestro continente en labores subversivas en Cuba, financiado y ejecutado por USAID, confirman las reiteradas denuncias del gobierno cubano sobre la continuidad de los planes ilegales para subvertir el orden interno en violación de la soberanía cubana y de terceros países y del derecho internacional. Es ineludible recordar que en este mes se cumplen 16 años de injusta prisión de 3 cubanos del grupo de los 5, Gerardo, Ramón, quienes enfrentaron los planes terroristas que se organizan en territorio norteamericano contra nuestro país. En nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, que no descansaremos hasta lograr su regreso a la patria. Cuba, por su parte, se mantiene serena y dispuesta al diálogo mutuamente respetuoso, responsable, sobre bases recíprocas con el gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, avanza en el proceso de actuación de su modelo económico en medio de un escenario internacional adverso marcado por la crisis económica global y el recrudecimiento del bloqueo. La actualización del modelo socialista cubano es y justicia social para todas las cubanas y cubanos. Los cambios que realizamos buscan preservar la de la revolución por las que tantas generaciones han luchado. Tienen como objetivo
la construcción de un socialismo cubano cada vez más justo, próspero y sostenible. Muchas gracias. Y de esta manera concluye la emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por su atención, muchas gracias. Un placer, gracias y muy buenas noches.